Mientras todo eso está ocurriendo, en Santa Rosa de Copán y en Copán, en el departamento, la situación es crítica. La situación es de alarma, la situación es de emergencia. Estamos con el doctor Juan Carlos Cardona, es el director del Hospital de Occidente, del Hospital de Santa Rosa de Copán. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto y un honor estar en su programa. El gusto es nuestro, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo podría usted, desde Santa Rosa de Copán, desde el occidente del país, decirle a toda Honduras para que podamos entender cuál es la situación que tiene usted en su municipio y en su departamento? Es bastante crítico, Edgardo, porque el ambiente nacional, nosotros vamos mucho más atrás. Esto nosotros siempre lo vislumbramos desde un inicio, que las proyecciones que estaban mostrando San Pedro Sula y Tegucigalpa, nosotros íbamos 4, 6 y hasta 8 semanas atrás. No tanto en contagio, sino que el problema es que con lo lento de las pruebas no nos dábamos cuenta. A tal grado de que ahora, donde aparentemente hay una estabilización en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y nosotros actualmente somos el hospital con más ingresos por pacientes COVID del país. Somos el cuarto hospital más grande que tiene el sistema público del país con 282 camas. Y tuvimos que hacer un bloqueo del 25% de las camas porque lo planificado inicialmente para atender las proyecciones COVID no iba a ser suficiente. Y el hecho que incluso por algún sector no fue bien visto, nos dio la razón porque el área preparada inicialmente, que eran 24 cupos, se rebasó completamente y si no hubiéramos estado preparados con la capacidad instalada que tenemos ahora, hubiéramos estado en serios aprietos. De 21 camas inicialmente que tenía su hospital, doctor, el Hospital de Occidente, para COVID, usted decidió ampliarla a 80. Y entiendo que en este momento, es decir, hoy 12 de octubre, está a un 60% las camas para atención de COVID. Sin embargo, las 15 camas que tiene para unidad de cuidados intensivos están llenas. Es correcto, Edgardo. Tuvimos el apoyo de la Secretaría de Salud y los ventiladores que nos llegaron a tiempo por InvestH y logramos hacer crecer nuestra unidad de cuidados intensivos, que fue recién inaugurada en febrero pasado, y logramos a la carrera pasarla a 15 cupos para COVID, pero seguimos manteniendo 5 cupos para pacientes de otras patologías porque estos también hay que darles atención. No podemos renunciar y decir solo el hospital es COVID, y es lo que yo le manifestaba a esta cámara. Después de que vamos reabriendo el país, nos está aumentando lo más lamentable en nuestro medio, el trauma. Accidentes de motociclismo, accidentes. Entonces eso ha copado ya por lo menos nuestro hospital. Eso significa, por ejemplo, que si usted tiene de las 80 camas, el 60% de las 80 camas para sala COVID, tiene ocupadas el 60%. Las 15 para unidad de cuidados intensivos de pacientes COVID las tiene a un 100%. Es decir, no cabe nadie más en este momento en la sala de unidad de cuidados intensivos del Hospital de Occidente por COVID. Eso significa, como le decía y como usted refería, que otras enfermedades están siendo, es decir, otros pacientes con otras enfermedades están siendo sacrificados. Yo le pregunto, por ejemplo, porque usted tuvo que habilitar más camas para pacientes COVID. Yo le pregunto entonces, ¿qué pasa con una persona que necesita una cirugía que no sea obviamente nada que tenga que ver con COVID? Se está haciendo, Edgardo, dentro de nuestra planificación dejamos una unidad de partos y un quirófano específico para COVID. Y los otros 5 quirófanos con que cuenta el hospital están funcionales para el resto de patologías. De hecho, los turnos han sido extenuantes porque los pacientes que estaban programados de cirugía, al estar postergados, se van complicando y están llegando a la emergencia. Claro. Nosotros seguimos operando. El nivel de cirugía, obviamente, de hacer 23 cirugías al día, nos ha bajado a un promedio de unas 10, 12, pero seguimos operando. Y eso hemos tratado en lo posible de no pararlo. Muy bien. ¿Y a esos pacientes que operan, les hacen PCR antes de operarlo? No, Edgardo. Los pacientes que estamos operando de emergencia, cuando se puede, se pide, pero en realidad la documentación nos ha enseñado que solo una PCR de tiempo real
es lo que nos puede dar la realidad de la situación. Sí. Nosotros nos preocupamos por proteger nuestra gente con adecuados equipos de bioseguridad, y lo que es de emergencia se opera independientemente de si tiene una prueba PCR o no. La diferencia es que si tiene algún indicio de coronavirus, se hace en el quirófano destinado a coronavirus. Si es una paciente que va a hacer una cesárea que no tiene nada que ver con coronavirus porque no tiene tos, está bien, un niño que se fracturó jugando, eso se operan en el quirófano habitual. Sí. Usted me dice, estamos atrás porque nosotros estamos viendo cómo nos está aumentando la cantidad de contagios y también la cantidad de fallecidos. Esto es en parte, obviamente, por un problema de la población que no adopta el 100% de las medidas de bioseguridad. Hay un problema serio con eso, no solo en Occidente, no solo en Copán, sino que prácticamente en todo el país. Pero por otro lado también creo que es Occidente y Copán es donde se han hecho pocas pruebas. Eso es correcto, Edgardo, y por eso yo le rebatía que no es que tengamos más letalidad, es que vamos atrás en la práctica de pruebas PCR en tiempo real. La distancia, hay que mandarlas todas a Tegucigalpa, hay que hacer cola. Por eso es que insistíamos, y creo que con el mejor de los criterios, la Secretaría de Salud está instalando un laboratorio para hacer PCR en la dirección regional, y eso realmente sí nos va a hacer. Yo decía, en este partido nosotros vamos perdiendo, pero cuando tengamos ya esas pruebas PCR y hagamos otro tipo de estrategias como los centros de contención y estabilización, como que hagamos un refuerzo en las medidas de bioseguridad, ahí vamos a empezar a empatar y a ganar este partido. Qué buena analogía esa, doctor. Qué buena analogía. Estamos perdiendo el partido, necesitamos agresividad para empatarlo y, si es posible, ganarlo. El problema es que estamos en el minuto 80, doctor. Ese es el problema. En el minuto 80, y hay jugadores que no quieren participar, hay jugadores que están viendo apáticamente esto. Estábamos revisando los números y parece inconcebible que de las 2.561 pacientes que han venido al Hospital de Occidente, solo 26 provienen de los centros de estabilización. Y de esos 26, Edgardo, 14 son de Copán Ruinas. ¿Qué pasa con Santa Rosa de Copán? ¿Qué pasa con los demás lugares? Vienen después los pacientes sumamente graves. A veces nuestra mortalidad menor de 48 horas es alta porque el paciente viene demasiado deteriorado y no podemos hacer nada por ellos. ¿Le llegan de Copán Ruinas mayormente, doctor? Del centro de estabilización. Hay muy buena comunicación con Copán Ruinas, con Nueva Arcadia, con La Unión. Sin embargo, solo hay 4 que han venido del centro de triaje de Santa Rosa de Copán. Sí, ahí hay un problema. Ya vamos a hablar con Copán Ruinas y también vamos a hablar en esta semana con Nueva Arcadia, porque si vemos el mapa de Copán, bueno, Santa Rosa es el que más casos confirmados tiene, 850, Nueva Arcadia tiene 25, y luego creo que sigue Copán Ruinas, pero en cuanto a contagios, la mayoría están en Santa Rosa de Copán. En segundo lugar, Copán Ruinas y luego en Nueva Arcadia, allá en el norte, 159 casos. Y de ahí todos los municipios, menos San Agustín. Así es. Ahí han tomado las cosas muy en serio, han hecho medidas decididas, con mucho compromiso desde la parte política de la alcaldía. Muy bien. Y han protegido su municipio. Muy bien. Son 4 polos, Edgardo, los que nos dan problema en Copán. Usted ya bien lo dijo. Santa Rosa de Copán con su vecino San Juan de Ocoa, Nueva Arcadia, Copán Ruinas y los municipios del sur, que prácticamente es un conglomerado. Cucuyagua, Corquín, La Unión. La Unión, Cucuyagua, San Pedro y Corquín. Exactamente. Sí. Ellos tienen, ese es el otro cuarto polo donde está viniendo bastante gente afectada y ya empieza a ser importante su mortalidad. Ahí lo que se necesita, doctor, son, creo que está fallando la contención porque le están llegando al hospital, y eso es lo que evidentemente se ha tratado de evitar cuando aquí se propuso desde marzo y abril, mayo, el tema de los centros de triaje y luego los centros de estabilización, para que precisamente no llegaran a los hospitales, en el caso de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que incluso tienen más capacidad para atender pacientes, pero que no le llegaran, en el caso de la zona rural, que no le llegaran los pacientes porque le iban a complicar. Y eso es lo que usted está viendo ya.
Es correcto, ha sido una demanda constante la que hemos hecho por los medios de comunicación, que es lo que nos queda, pedir, exigir reacción de la parte sobre todo de Santa Rosa de Copán, porque van a copar el Hospital de Occidente. Por mucho que el equipo de trabajo de la región, que el equipo de trabajo del Hospital de Occidente se adelante, porque nos hemos adelantado con nuestro equipo técnico, con los especialistas, a programar antes de que se den las cosas, nos va a rebasar esa programación si no se toman decisiones importantes. Pero no puede ser que ayer haya habido un concierto aquí en Santa Rosa de Copán auspiciado por el alcalde, no puede ser, Edgardo. Definitivamente, doctor. Es totalmente contraproducente, es totalmente irresponsable eso, doctor. O sea, ayer estábamos hablando aquí con el director ejecutivo de la Fundación Camo, sí, perdón, que es una ONG, Camo, ¿verdad? Sí. Camo, sí. Sí, que es una ONG que colabora hace muchos años ahí en Occidente, que ha dado un tremendo apoyo y nos estaba alertando de lo que está pasando en Copán. El doctor Videa aquí con las gráficas con respecto a la letalidad por departamento nos ha dicho que Copán, Olancho, Comayagua están entre los primeros lugares en relación de casos con respecto a su letalidad. Y eso lo venimos diciendo hace aproximadamente 2 meses. Hubo una intervención en Roatán donde se advirtió también que esto venía. Qué bueno que se hizo. Hay una en proceso también en Olancho, muy bien, pero ahora necesitamos volver los ojos también a Copán, porque no podemos permitir que sigan falleciendo por tema COVID. Ya tienen 74 de manera oficial, pero ¿cuántos más que murieron en su casa? ¿Cuántos más que murieron en el sector privado, en las clínicas privadas que no están contabilizados en ese número? No, y eso es cierto, Edgardo, y hay un gran número de gente que jamás visitó un centro de salud, un hospital, por temor, por miedo a ser estigmatizado, claro. Y falleció, y solo está un número que falleció, y nos queda la duda si era o no era afección por coronavirus. Así es. Doctor, por ejemplo, anoche hablamos en 30-30 y decía, el centro de triaje en Santa Rosa de Copán solo trabaja 12 horas. ¿Por qué, doctor? Desconozco, Edgardo, sinceramente lo hemos recalcado en innumerables ocasiones, que usted no va a estabilizar a un paciente de coronavirus en 12 horas. Es imposible. Es imposible. Y nosotros en el hospital nos hemos preparado con equipos de alto flujo, con ventilación mecánica. Tenemos la suerte de que la Fundación Camo ha preparado este hospital por más de 20 años en lo que es ventilación mecánica. Ese no es el problema, pero el número sí. Y a veces tenemos en la sala de COVID algunos pacientes que podían estar en un centro de estabilización o podrían terminar su tratamiento en el centro de estabilización y nos permitiría concentrar nuestra atención más en los pacientes críticos y en los de cuidados intensivos. Absolutamente, es decir, esos centros de estabilización bien equipados, bien armados, tanto con los insumos necesarios, el oxígeno, todo lo demás que eso implica, y el personal, evidentemente, trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, doctor Cardona, eso le permitiría que no le lleguen tantos pacientes al hospital y que luego esos pacientes puedan llegar a UCI, o los que se están recuperando, llevarlos a ese centro para que se terminen de salir del problema. Exactamente, y una cosa que los médicos o la medicina hondureña, digámoslo así, ha documentado bien, es que si usted empieza el tratamiento temprano, el resultado es bueno, pero si lo empieza tardíamente, el resultado ya no es tan bueno. Y la población no se confíe, digo porque ya estamos en esa edad. No solo los pacientes mayores de 60 años son de riesgo. Aquí en el Hospital de Occidente hemos perdido gente muy joven, afectada y comprobada por coronavirus. Es importante lo que usted está diciendo, doctor, porque se ha creído que, si bien es cierto, la mayor cantidad de contagios, diríamos quizás el 60%, es entre personas de entre 20 a 50 años de edad, pero los que más fallecen son de 60 años en adelante. Sí, son los que más fallecen, pero eso no exime a los de menor edad, es decir, a los de 20 y 50. Usted me está diciendo, usted está dando testimonio de que en efecto eso está ocurriendo. Definitivamente, sí. Edgardo. Obviamente, la epidemia se está comportando como lo dice la literatura mundial, la poca que hay hasta ahorita, porque podemos ser claros en que tener 10 meses de enfermedad en el mundo, difícilmente vamos a tener un experto. Estamos haciendo la experiencia como médicos, como científicos ahorita. Pero lo que dicen nuestros colegas italianos y españoles, que algunos de ellos intercambiamos opiniones, intercambiamos experiencia,
es que el comportamiento va casi el mismo, pero sí hay un cierto sector de personas económicamente productivas que están seriamente siendo afectadas, directa o indirectamente. Así es. Doctor, usted tiene una positividad ahí con pruebas PCR del 52%, doctor. Pero es muy poca, Edgardo, porque en estos momentos ya tenemos una importante positividad de pacientes, o perdón, de trabajadores de la salud. Ya estamos viendo ausentismo. Nosotros diagramamos las salas de UCI y las salas de críticos con adecuado personal de enfermería, con licenciadas de enfermería, con técnicos de rayos X, con microbiólogos. Hasta odontólogo tenemos, que porque las mascarillas a veces provocan afecciones bucales, hasta odontólogo para que los vaya a ver. Pero ya estamos teniendo ausentismo por personal contaminado. Gracias a Dios, a tiempo se han detectado, a tiempo se ha hecho el tratamiento y tenemos la gloria de Dios de que no tenemos ninguna pérdida. Sí. Y bueno, tiene el 4% de letalidad también, hoy. Eso es ficticio. Exacto. Yo se lo reitero. La cantidad de pruebas hechas no son suficientes. Si usted recuerda, usted al principio miró que empezamos como país con 7, 8, creo que un poquito más, hasta cerca de 10. Estábamos, pero ofuscados todos. Pero cuando se creció el número de pruebas, usted vio que empezó a bajar. No es que los muertos se han reducido, ¿verdad? Esos siguen saliendo. A mí me acaban de reportar otro compatriota que acaba de morir en mi sala de COVID. Pero... Hoy, ahora mismo. Ahorita, en horas de la tarde. O sea que de 74 ya son 75. Son más, porque usted tiene el resultado de la semana epidemiológica anterior. Y el fin de semana tuvimos 3 defunciones y una ahorita en la tarde. Sí, entonces, me refiero, este informe es de hoy lunes, 12, pero es el resultado, como bien dice usted, del análisis de hace una semana. Es el análisis de la semana epidemiológica que termina el día sábado, pero sí, el domingo, el lunes se empieza a reportar en la siguiente semana epidemiológica. Estos le van a aparecer la otra semana. O sea que de 74 fácil, la próxima semana vamos a tener ya confirmados 80, mínimo. Es muy probable, Edgardo, porque ese es el promedio que estamos llevando. Lastimosamente, mire, en julio 16 decesos, en agosto 22, en septiembre, perdón, en julio 16, en agosto 18 y en septiembre 22. Le estoy hablando solo por el Hospital de Occidente. No tengo injerencia con lo que... De hecho, estos datos nunca van a ser iguales a los que reporta van a ser más los de la Dirección Departamental de Salud, porque yo soy una unidad inserta en la región. Pero imagine que solo en su hospital han muerto 56. Solo en su hospital. Así es. Doctor. Y le adelanto otra cosa, Edgardo. De los que teníamos en sala COVID. Pero su servidor ha operado un par de casos que entraron y salieron, y a la semana siguiente nos dimos cuenta que eran pacientes positivos por COVID y no visitaron sala COVID. Porque la prueba vino tarde. Ya tenían el egreso incluso, pues. Entonces eso también le puede hacer ver que algún paciente que no murió en sala COVID pudo haber tenido coronavirus. Doctor, créame que, y quiero decirlo públicamente, quiero decir que lo admiro, doctor, lo que usted ha hecho. Tiene creo que 9 o 10 años de estar al frente de ese hospital. Admiro lo que usted está haciendo. Entiendo que ha recibido también apoyo privado de esta ONG Camo, pero la gestión suya ahí, además de ser un gran cirujano, doctor, quiero decir que admiro su trabajo. Nos solidarizamos con usted y con todo el personal de salud de su hospital y los centros que están atendiendo ahí en Copán, a pesar de las limitaciones, a pesar de los obstáculos. Doctor, hay que decirlo realmente, son verdaderos héroes de toda esta situación. Y me parece realmente ingrato e injusto que la población, por un lado, no se esté cuidando, se esté arriesgando, y por otro lado, que ustedes no reciban de parte de las autoridades el apoyo que realmente requieren para evitar más muertos, doctor. Yo sinceramente se lo digo, lamento mucho lo que está pasando, porque entiendo, doctor, que lo que falta de octubre, noviembre, diciembre, esto va a ir en aumento si no se toman medidas radicales, drásticas en este momento. Viene la reactivación
del corte de café, que creo que ya comenzó y usted me lo puede decir mejor. Viene gente de El Salvador, viene gente de Guatemala, aparte de los hondureños que se dedican a eso. Fácilmente hay una actividad ahí agrícola, de cortadores de café, de movimiento de unas 20, 25 mil personas. Esto va para arriba en Copán, doctor. Es correcto, Edgardo. Ese es el mayor temor que nosotros teníamos. Tuvimos una discusión con la doctora Fajardo, discusión en el buen sentido, y ella me hacía ver que tenía que replantear mi planificación, porque en honor a la verdad no habíamos tomado en cuenta ese factor. Y la doctora Fajardo, el domingo pasado, que tuvimos, como le digo, esa reunión de discutir cómo iban todos los indicadores, me dice: Juan Carlos, ¿ya pensó en los cortes de café? Yo pensé que podíamos tener una estabilización en noviembre, diciembre, pero ella, que está más en contacto con los cortadores y los dueños de finca, me empieza a hablar del corte de primera, del corte de altura, y esto termina hasta en febrero o marzo. Y es mentira, porque nosotros lo hemos visto, que van a haber distanciamiento social en las baronesas o en los carros que van con los cortadores, en los barracones donde duermen. Entonces ahí se tiene que hacer una incidencia, y ahí va a ser una labor titánica la que tiene la departamental, porque en la medida que pueda contenerse eso, se va a ayudar mucho al hospital. En ese sentido, por lo que usted está viviendo en este momento, ahí, en carne viva, en carne propia, ¿lo peor está por venir en Copán? Es probable que sí, si no tomamos las medidas adecuadas en este momento. Tenemos que definitivamente abrir el centro de estabilización 24/7. Yo pienso que con 2 centros en Santa Rosa de Copán estaríamos bien. El hospital, dedicarnos a los pacientes críticos y de cuidados intensivos, pero hacer una labor de acercamiento a este núcleo poblacional que es migrante, que por ende no va a venir con sus pruebas de PCR o aunque sea una prueba rápida de Guatemala o El Salvador, porque entran por puntos ciegos, muchos de ellos entran incluso indocumentados, llamémoslo así. Entonces, ahí se tiene que hacer una incidencia, porque va a ser una contaminación bastante severa. Y luego, hacer una campaña fuerte en esta zona. Yo le comentaba a Edgardo, cuando nosotros hicimos nuestro trabajo de presentación en nuestro estudio de gerencia en salud, consultamos la página del FOLDE del 2015 y ahí está bien clarito: el occidente del país es la zona con el índice de desarrollo humano más bajo. Eso quiere decir que tenemos más desnutridos, tenemos la población adulta con más analfabeta, y eso nos genera que la gente no pueda percibir. Habrá que rediseñar las campañas, habrá que puntualizar para que esta gente que no tiene el nivel cultural entienda lo que está pasando y que en realidad crea que se puede morir, porque el primer obstáculo que yo veo o que se vio en un inicio de cosas, sí, que no era realidad. Sí. Doctor, solo para hacer una relación, y podamos entender más la magnitud del problema. Bueno, usted lo explicaba a la perfección y creo que todos estamos claros de lo que está pasando y puede ocurrir más en Copán. Si del hospital le salen 3 recuperados, ¿cuántos le entran? 6, casi el doble. Ese es mire, nosotros nos sentimos, mire, el equipo de trabajo del Hospital de Occidente es maravilloso. Yo realmente sus palabras las traslado a ellos, porque ellos son un equipo excelente que hemos estado trabajando ya por 9 años y la verdad no tengo palabras para felicitarlos. Pero nosotros nos cansamos de sacar ya que salía uno, salía el otro, porque a veces iban 6 pacientes de alta y decía, bueno, ya me bajó a 27, a 30, y de repente en el reporte de la tarde, sí, pero ingresaron 9, me decía la doctora Mesa, la coordinadora del área. Entonces ya después dijimos, bueno, estamos haciendo para lo que estudiamos, lo que hemos tenido que hacer. Hemos buscado los apoyos que se tienen que buscar, y aclaro que hemos recibido bastante apoyo de la Secretaría de Salud, pero también sabemos que somos un país pobre, somos un país que ya sin pandemia es uno de los presupuestos más débiles, el de la Secretaría de Salud, y sobre todo el de mi hospital, sí, que siendo el 4º hospital en número de camas, es el que tiene más bajo presupuesto. Y eso nos motivó a buscar otras ayudas. Club Rotario. Claro. Estamos con un proyecto ahorita encabezado por el doctor Domínguez, el jubilado del hospital,
para traer equipos de alto flujo de 60 a 80 litros sin necesidad de ventilación. Tenemos lo mismo que ha traído la Fundación Camo. Banco de Occidente, don Jorge Hueso Arias fue de los primeros en llamar y ponerse a la orden y determinó su junta directiva un financiamiento de 3 millones de lempiras para insumos y proteger el personal del Hospital de Occidente. Sí. Entonces uno tiene que gestionar. Edgardo, así es, tiene que, por eso yo le digo, doctor, yo le agradezco mucho en nombre del Occidente, del país, de todos estos municipios, son 23 son, ¿verdad? En Copán, sí, 23 municipios. Sí, 23. Todo lo que usted la está haciendo en el hospital, haciéndole frente a este monstruo al cual de 1000 cabezas al que ustedes están enfrentando. Doctor, le acompaño sus propuestas y las hacemos nuestras aquí en el noticiero hoy mismo. Y ahora, de lo que usted ha dicho, destacamos lo siguiente. Para hacer de forma inmediata en Copán, ahora mismo. Inmediato es ahora mismo en Copán. Póngame ahí, por favor, resumiendo lo que ha dicho el doctor esta noche. El propio director del Hospital de Occidente, de los 4 hospitales más grandes en Honduras, el doctor Juan Carlos Cardona. 2 centros, emergencia en Copán. ¿Qué se necesita ahí? 2 centros de estabilización en Santa Rosa de Copán que funcionen las 24 horas, los 7 días de la semana, para evitar que pacientes lleguen al hospital y peor aún, a la UCI. Aumentar el personal de salud precisamente para los centros de estabilización y para el Hospital de Occidente. Y las brigadas médicas permanentes con equipos de respuesta inmediata para atender y acompañar a los trabajadores del sector agrícola, principalmente a los cortadores de café. ¿Estamos, doctor? De acuerdo, Edgardo. Yo creo que son 3 piezas angulares sin dejar ¿cómo podríamos llamarlo? El acompañamiento de seguir reforzando en las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavarnos continuamente las manos. Y realmente, si vamos a tener que salir, que sea por algo necesario y hagámoslo de la forma correcta. Así es, así es. Pero estas medidas son lo que usted necesita y no es nada complicado, doctor. ¿Qué complicado tiene eso? Dígamelo. Dígame qué tiene de complicado eso, doctor. Se necesita, yo creo que compromiso, Edgardo. Claro. Primero, la autoridad local de Santa Rosa de Copán tiene que asumir el liderazgo que en las urnas le dio el pueblo de Santa Rosa de Copán. Sí, así es. Lo tiene que asumir y ser el conductor. Hay decisiones, en pandemia yo recuerdo unas palabras bien claras de la doctora Fajardo. En pandemia la realidad de hoy puede ser mentira mañana y hay que reformularlo. En pandemia usted no puede programar. Usted tiene que ir moviéndose al son de la música. Y entonces eso es lo que pedimos de estas autoridades. Ya no podemos hacer nada por lo que no se hizo, pero sí podemos hacer una sugerencia, estas 3 solicitudes para tratar de bajar esta incidencia. Si no, yo lo dije, creo que a Ramón Rojas se lo dije, si no vamos a estar llorando en Navidad. Doctor, de nuevo, muchas gracias, muy amable por acompañarnos esta noche y seguiremos acompañándolo, seguiremos acompañando a Copán hasta que se adopten las medidas que se requieren para evitar eso que usted ha anunciado esta noche. De nuevo, muchas gracias, doctor. A usted, Edgardo, muchísimas gracias. Ha sido un completo honor para mí estar en este programa, estar puntualizando esta situación en el departamento que nos vio nacer, en la ciudad que nos vio nacer y para la cual estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer para vencer este monstruo. ¿Ya venció el COVID usted, doctor? Ya. Ya pasamos por eso. Sí. Gracias, doctor, de nuevo. Ánimo, adelante. Sus órdenes. Estamos con ustedes.